Estamos de regreso en su espacio Periodismo y Sociedad. Nosotros este es el momento en que viene nuestro doctor, ¿verdad? Que estamos esperando al doctor Alfredo Polanco, pues está ahí, ese gran especialista, médico docente y especializado en temas renales. Doctor, muy buenos días, un placer saludarle. Buenos días Isabel, buenos días a todo nuestro público y un saludo al director Andrés Matos, cariñosamente Licho, que esperamos que pronto se reintegre a sus labores. Pronto lo tendremos acá. Pues bien, vamos a hablar de algunas de las patologías más frecuentes que vemos cuando acudimos Deme a un la clínica. segundito, doctor. Perdón, doctor. Antes de que usted inicie, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga los números en pantalla para que tenemos el teléfono aquí disponible si alguien desea compartir alguna experiencia o hacer alguna pregunta al doctor a través de los números. Tenemos por ahí el 809-262-1919, pero también tenemos nuestro número de WhatsApp, 809-299-9789. Si nos puede nuestro director presentar los números para que el que no pueda llamar por teléfono, por lo menos por el WhatsApp, nos pueda escribir. Ya, doctor, gracias. Pues bien, vamos a hablar del dolor abdominal de una manera sencilla. Pues bien, cada día tenemos en las emergencias a diferentes tipos de pacientes que acuden por una causa u otra. Una de las principales causas por la que acude el paciente a emergencia es por el dolor. Puede ser un dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de pecho, etcétera. El dolor es un síntoma de alarma. Nos dice que algo en nuestro cuerpo anda mal. Por tanto, debemos de prestarle atención, sobre todo cuando es un dolor de nuevo, algo nuevo que se le ha presentado al paciente, del cual no tenía ningún tipo de conocimiento. Entonces, el dolor abdominal representa aproximadamente el 10% de todas las consultas que vemos en las diferentes emergencias, según las estadísticas de los norteamericanos. Cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, es importante ver las características de ese dolor, la edad del paciente, el género del paciente, ya que no es lo mismo un dolor abdominal en una mujer en edad fértil que en un hombre, ya que no es lo mismo un dolor abdominal en un niño que en un anciano. Hay diferentes causas que pueden conllevar al dolor abdominal atendiendo a la edad del paciente. Sin embargo, es importante ver sobre lo que son las generalidades del dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser localizado en un área específica. Por ejemplo, es importante que el paciente que tenga esa condición de dolor sea bastante claro con el médico, ya que el médico, a través de esa historia clínica del examen físico, es que va a determinar qué otros exámenes de rutina le va a indicar. Me explico. El médico siempre le va a preguntar cuándo comenzó el dolor, el momento exacto del dolor. Si ese dolor abdominal se irradia, es decir, si se mueve de un lugar a otro, si ese dolor es localizado en el abdomen, en un área específica, si ese dolor es difuso, es decir, si está en todo el abdomen, si ese dolor se acompaña de falta de apetito, es un dato bastante importante, si se acompaña de náuseas, si se acompaña de vómitos, son las características generales de un dolor abdominal. Cuando usted llega presentando ese dolor abdominal, usted va a solicitar casi siempre el paciente o el pariente del paciente solicita de que se le ponga un medicamento para el dolor. Ay, doctor, quíteme el dolor. Sin embargo, usted va a ver que ese médico se va a tomar tiempo para medicarlo, sobre todo cuando es un dolor de nuevo, un dolor que nunca le había dado al paciente. ¿Por qué el médico se va a tardar un tiempo prudente en medicarlo? Porque ese médico tiene que determinar a qué se debe ese dolor. ¿Me explico?
hay diferentes entidades clínicas que pueden causar dolor. Y el médico, hasta que no esté completamente seguro de cuál es la causa del dolor, no puede medicarlo. ¿Por qué? Porque si medicamos a un paciente con dolor abdominal, estaremos enmascarando la etiología de ese dolor. Posiblemente no vamos a saber de dónde viene ese dolor y entonces podríamos tener una complicación. ¿Por qué? Porque el dolor, repito, es un síntoma de alarma que nos dice que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien. Entonces nosotros debemos de determinar la etiología o causa de ese dolor. Tenemos que, por ejemplo, ¿cuáles serían los principales motivos de dolor abdominal? Uno de los principales casos y que nosotros tenemos que tener pendiente es el dolor provocado por una apendicitis aguda, que es un dolor que se inicia alrededor del ombligo. Un dolor que ya después de 3 o 4 horas o 6 horas está localizado en el área derecha del abdomen, en la parte baja del abdomen, que es lo que se le llama la fosa ilíaca derecha. Un dolor de gran intensidad que se puede acompañar o no de náuseas, pero lo más importante es la falta de apetito. Un dolor que generalmente al paciente nunca le había dado ese dolor, pues es un dolor nuevo. Cuando el apéndice se inflama y no se ha extirpado en un periodo de 24 a 36 horas, entonces podríamos tener una complicación que es una apendicitis perforada y de ahí vamos a tener una complicación que es una peritonitis. Pues esto es lo que ocurriría si nosotros tenemos a un paciente que no sabemos cuál es la causa del dolor, medicamos a ese paciente, tiene una apendicitis, enmascaramos el cuadro de apendicitis, enviamos al paciente a la casa porque lo medicamos, se le quitó el dolor y ese paciente lo que tenía era una apendicitis aguda. Le indicamos medicamento al paciente, se fue a la casa y ¡boom! 36 horas, 72 horas después, ese paciente está tomando calmantes, no se dio cuenta de que esa apéndice se perforó. 3 o 4 días después, el paciente llega al mismo centro de salud con una complicación, una peritonitis. Y entonces ya tenemos a un paciente complicado por haber medicado a ese paciente sin tener un diagnóstico preciso. Por eso es importante que en todas las emergencias esté el conocimiento, y lo tienen, de que un dolor abdominal no se medica hasta que no tengamos el diagnóstico etiológico, el diagnóstico causal de ese dolor, porque podríamos tener una complicación, como ya le pusimos un ejemplo, y que a diario, con cierta frecuencia, no a diario, vemos casos similares, algunos casos por ligereza de no hacer un diagnóstico preciso, otros casos por llevarnos del familiar que a veces hostigan al médico para que mediquen a ese paciente sin nosotros tener una causa de ese dolor abdominal. Hay Doctor, ocasiones, sí, doctor, aquí regularmente, no simplemente el médico en emergencia, el llamado hay que hacerlo a la población en general porque cuando una persona va al médico porque tiene un dolor abdominal, tiene que ser muy crítico el dolor, porque inmediatamente siente algún malestar, es para la farmacia que va el paciente a buscar algo para el dolor abdominal. sí. Precisamente vamos a tocar este tema. Hay ocasiones en que el paciente tiene el dolor abdominal, va a la farmacia, el farmacéutico le indica un analgésico, un calmante, un antiinflamatorio, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, cualquiera de ellos, o ketoprofeno. ¿Qué ocurre? Ese paciente lo que tenía era una gastritis. Por ejemplo, pues el farmacéutico no está para ver, para examinar a un paciente. Y ahora ustedes ven que en las farmacias hay que hacer filas para comprar cualquier medicamento. Le indicaron o compró un antiinflamatorio. ¿Qué ocurre? Que ese paciente lo que tenía era una gastritis o una úlcera. Se tomó el antiinflamatorio.
4 a 6 horas después, ese paciente empeora su condición de dolor. ¿Y qué ocurre? Que ese paciente va a ir al hospital con un sangrado gastrointestinal, un sangrado digestivo alto. Y entonces, ¿qué tenemos? Podríamos tener una complicación que es una perforación intestinal. Entonces vamos a tener ya a un paciente complicado por una automedicación. Entonces, fíjense cómo debemos de tener bastante cuidado cuando un paciente presenta un dolor abdominal, y por eso es que siempre insistimos, todos los dolores abdominales deben de ser evaluados detenidamente, e incluso cuando no tenemos la causa de ese dolor, la etiología de ese dolor, debe de ser evaluado por un cirujano. El paciente no debe de medicarse hasta que no tengamos el diagnóstico etiológico, ¿ok? Hay otros casos en los cuales tenemos un dolor abdominal, medicamos al paciente, lo mandamos a la casa y entonces el paciente llega complicado con un dolor secundario a una pancreatitis. O sea, el paciente cuando llegó al médico a emergencias tenía inflamación del páncreas, pero como se medicó a destiempo, pues se envió a la casa y ese paciente entonces va a tener una complicación secundario a una pancreatitis. Del mismo modo también es importante ver cuándo inició ese dolor. Si es después de una alimentación con grasa, una alimentación copiosa, por ejemplo, podemos tener el caso de una colecistitis, o sea, una inflamación de la vesícula biliar, que es otra de las causas de dolor abdominal o abdomen agudo, que tenemos también que tener el diagnóstico antes de nosotros medicar. Y mucho más se complica, por ejemplo, cuando tenemos a una paciente, o sea, a una dama que no sabemos todavía si está embarazada y entonces nos llega con dolor abdominal, sobre todo en fosa ilíaca derecha, en el lado derecho, que podría ser, por ejemplo, un aborto que puede tener la paciente, no estaba dándose cuenta que está embarazada, puede ser un quiste retorcido de ovario, pero puede ser también una apendicitis aguda. O sea, ustedes ven cómo los que han estado en emergencia, cómo el médico se toma su tiempo. Muchas veces ustedes ven y se desesperan cuando le ponen un suero a un paciente, le están haciendo análisis, le están haciendo sonografía abdominal, sonografía pélvica, y usted insiste atacando al médico. ¿Por qué no le han puesto un medicamento a mi paciente si ya tiene tantas horas y el médico todavía está investigando? Es que tenemos que saber si ese dolor abdominal va a conllevar a una cirugía. ¿Por qué? Porque estamos investigando si el caso del dolor abdominal es un abdomen agudo, como le llamamos, quirúrgico, es decir, hay patologías abdominales que pueden conllevar a que usted tenga que operar a ese paciente de forma inmediata. Entonces, hasta que no tengamos un diagnóstico, no podemos medicar al paciente. Hemos tenido casos de pacientes que han tenido lo que se llama un aneurisma de la arteria aorta. Eso ocurre generalmente en pacientes mayores de 55 o 60 años, que por eso es importante la edad del paciente y las características de este dolor. Por ejemplo, si tenemos un dolor abdominal de inicio súbito en un paciente mayor de 55 o 60 años, usted no puede medicarlo de manera alegre, porque entonces estaría enmascarando un cuadro clínico de un aneurisma de la arteria aorta abdominal, y entonces podríamos tener una rotura de ese aneurisma y el paciente se va a morir instantáneamente. Entonces, por eso es importantísimo que cuando vayamos al centro de salud seamos pacientes. Esperemos a que el médico nos diga qué encontró, qué tenía ese paciente con ese dolor abdominal, porque hay muchos casos, por ejemplo, de infarto agudo al miocardio que se manifiestan básicamente, sobre todo en pacientes diabéticos, pacientes ancianos, un dolor abdominal, y el paciente lo que tiene es un infarto. Por eso a veces nos preguntan, doctor,
pero ¿por qué me le están haciendo un electrocardiograma a mi pariente si lo que le duele es la barriga? Entonces a veces uno insiste, dejen trabajar al médico. El médico tiene que utilizar todas las herramientas disponibles para llegar a una conclusión diagnóstica etiológica. De lo contrario, vamos a cometer muchos errores. De lo contrario, muchos pacientes van a irse a la casa medicados y entonces cuando lleguen a la casa van a tener una complicación y entonces muchas veces van a echarle la culpa al médico. Claro está que el médico no debe de dejarse llevar por la presión del paciente cuando tiene a un paciente con un dolor abdominal. Ahora bien, tenemos la causa. Perdón, doctor. En el caso de los niños, usted mencionó hace un momentito la edad. Y en la medida que usted va conversando, pues me preocupa ver que generalmente los padres, cuando tienen niños pequeños, sobre todo recién nacidos, asocian mucho el dolor abdominal con gases regularmente hasta lo automedican. ¿Cuál es la recomendación para estos padres? Sí, ¿Qué puede hacer? bastante importante. Podría ser por gases, por eso usted ve que les recomienda a las madres que cuando lactan, cuando dan la leche al niño, pues que le saquen los gasecitos, porque si no, el niñito podría tener esos cólicos abdominales. Pero un niño ya que tiene varias horas llorando y poniéndose la mano en el abdomen, en la barriguita, pues es un niño que usted no puede automedicarlo. Usted tiene que llevarlo a donde su pediatra, ese pediatra va a auscultar a ese niño, lo va a evaluar, le va a hacer un examen físico completo, como es la inspección, la auscultación, la palpación, si lo requiere o si lo considera, le va a indicar un método diagnóstico no invasivo, que es una sonografía abdominal, y así podría determinar si ese niño simplemente tiene gases o si tiene alguna patología que podría ser una patología quirúrgica que de no manejarse con el tiempo adecuado y en el momento adecuado, pues podríamos tener una complicación cuando el paciente, por ejemplo, tenga una perforación intestinal o puede ser que el paciente tenga una obstrucción intestinal. O sea, por eso decimos, dependiendo de la edad del paciente, nosotros tenemos que investigar más o menos. Por ejemplo, un paciente ya después de los 65 años con dolor abdominal, podríamos pensar en la presencia de divertículos, o sea, una diverticulitis, que por eso la historia clínica es bastante importante. El paciente no va a decir, así, a mí me hicieron una resonancia, una tomografía y me diagnosticaron que tenía divertículos en el colon. Esa es causa de dolor abdominal, pero también los divertículos pueden inflamarse, pueden perforarse, pueden requerir tratamiento quirúrgico. Por eso es bastante importante que dejen que se haga el diagnóstico. Por ejemplo, hay ocasiones, y la Por semana favor, pasada, doctor. Tengo sí, una preguntita por aquí. Si una persona tiene un dolor en el lado derecho y se le infla el estómago, ¿a qué se debe? señores, cuando un paciente tiene dolor en el lado derecho, obligatoriamente un dolor de inicio abrupto que se acompaña de falta de apetito, náuseas, tiene que pensar si es en la parte baja del abdomen del lado derecho, eso es un dolor de una apendicitis. O sea, habría que pensar en una Una apendicitis aguda. apendicitis. Claro está que si es un dolor recurrente, es decir, un dolor que a usted le dio hace 6 meses, hace 3 meses, y lo tiene de nuevo, ya no es una apendicitis. Porque una vez que tenemos el proceso apendicular, o sea, una apendicitis aguda, pues eso va evolucionando hasta que inflamación, una perforación intestinal y ahí viene la peritonitis. O sea que generalmente es un proceso agudo. Ahora bien, del lado derecho también, en la parte superior del abdomen, que tenemos la vesícula biliar. Entonces nosotros hacemos maniobras al examen físico y dependiendo de dónde se intensifique el dolor cuando palpamos a ese paciente, pues podríamos tener el diagnóstico presuntivo de que el paciente tiene una colecistitis.
que es inflamación de la vesícula, generalmente por cálculos, una colecistitis por colelitiasis, es decir, piedra en la vesícula biliar, y en este caso el paciente debe de ser operado. Hay ocasiones en que el paciente tiene una colecistitis sin cálculo, o sea, se le llama colecistitis alitiásica, y usted va a ver como el médico, el gastroenterólogo, el médico cirujano, pues a este paciente le van a indicar antiinflamatorios y antibióticos, porque el paciente tiene un proceso inflamatorio infeccioso de la vesícula biliar. En el caso, Otra preguntita para dejarlo, doctor, la sección de las preguntas para que no se me vaya a quedar lista, que hace rato le hicieron. ¿El estrés puede causar dolor abdominal? Es una persona que dice que sufre de estrés y le da mucho dolor abdominal, náuseas y vómito. pero claro que sí. O sea, muchos pacientes llegan a nuestra emergencia con dolor abdominal, lo evaluamos, no encontramos absolutamente nada, ninguna alteración al examen físico, ninguna alteración en los análisis de laboratorio que hacemos, ninguna alteración a nivel de imágenes. Y cuando interrogamos mejor al paciente, vemos que tenemos a un paciente sumamente estresado. Hemos tenido que enviar a pacientes estresados al psicólogo, al psiquiatra, que tienen dolores abdominales recurrentes, que se confunde con lo que se llama síndrome de intestino irritable. Y cuando ese paciente pues ya está más tranquilo, ha recibido un tratamiento o simplemente un consejos psicológicos, pues este paciente mejora. Es decir, a nivel del abdomen nosotros podemos tener muchas manifestaciones que no solamente pueden ser de una causa orgánica per se, sino que también, pues, por problemas psicológicos, por problemas de estrés, también podríamos tener manifestaciones clínicas importantes a nivel de nuestro abdomen. Quería continuar diciendo que, por ejemplo, la semana pasada se me interconsultó a una paciente con un dolor abdominal que se pensaba que era un cólico nefrítico, se pensaba que era piedra en los riñones, pues no era piedra en los riñones que tenía la paciente, fue un proceso un poco difícil de diagnosticar porque el dolor estaba más en el lado derecho y lo que tenía era básicamente quistes a nivel de ovario derecho. Entonces tenía proceso inflamatorio también, o sea, que por eso es importante una intervención en conjunta, un proceso inflamatorio pélvico, te puede dar un dolor abdominal que hasta que usted no tenga el diagnóstico, usted no puede medicar al paciente. Tenemos ya el paciente diagnosticado con una apendicitis. Ya, si tenemos el diagnóstico de apendicitis, pues vamos a medicar al paciente, pero hay que operarlo. Entonces, pero ya no importa, pues ya tenemos un paciente con diagnóstico, lo preparamos para quirófano, se opera y el problema está resuelto siempre y cuando pues el paciente haya llegado a tiempo, el paciente no se haya automedicado, porque con cierta frecuencia vemos en nuestros centros de salud pacientes con perforación del apéndice por el hecho de haberse automedicado. Entonces, por eso estamos en contra de que usted, por un dolor abdominal que es de nuevo, que no le había dado nunca, usted está utilizando medicamentos, pues podría enmascarar una apendicitis y tener entonces una perforación, o podría enmascarar una gastritis, una úlcera y podría empeorar el caso. Entonces ahí tendríamos un abdomen agudo quirúrgico que habría que operar de emergencia y entonces vendrían ya las complicaciones de la peritonitis y sería un paciente de difícil recuperación. De manera que siempre que tengamos un dolor abdominal es importante, sobre todo, buscar la causa. No importa la edad del paciente. Una vez que ya se tenga la causa, pues si no es un abdomen agudo quirúrgico, no requiere cirugía, pues el paciente ya se puede medicar. Si es un abdomen agudo quirúrgico, ya se ha hecho el diagnóstico, también se puede medicar, pero es el paciente que va a ir a sala de cirugía. Pero es importante evitar lo que es la automedicación
en todo dolor abdominal y dejar que el médico trabaje, o sea, no interrumpir como ocurre constantemente, que me mediquen a mi paciente, que llegamos, que tenemos 4 horas y que están repitiéndole análisis y repitiéndole, porque muchas veces tenemos que ver la evolución a 6 horas. Le hicimos un hemograma, el hemograma está bien, pero el paciente lo que tenía era 1 hora que le había iniciado el dolor. Tenemos que esperar 4 a 6 horas. Ahí en ese segundo hemograma vimos que los glóbulos blancos aumentaron, pues ya eso nos da la idea de que tenemos, por ejemplo, una apendicitis aguda y vamos a operar al paciente. Doctor, antes de usted irse, alguien me está escribiendo que cómo identificar si es de parasitosis, si es por los parásitos, el tema del dolor abdominal. Sí, generalmente en los niños, por eso hay que desparasitar a esos niños. Acudan a la consulta de atención primaria, que siempre a esos niños cada 6 meses, cada año, debe de desparasitarse, porque los parásitos, los ascaris lumbricoides, provocan con frecuencia ese dolor abdominal, que es un dolor persistente, un dolor que perdón, intermitente, que aparece, desaparece, mejora, empeora, etcétera. Eso es un dolor provocado por los parásitos. Y el paciente generalmente, cuando tiene mucha parasitosis intestinal, va a tener picazón a nivel del ano, señores. Todavía en esta época vemos a pacientes con oxiurus o los bichos, que no debería ser, porque una persona debe de desparasitarse periódicamente. Simplemente tiene que ponerse en contacto con su médico de atención primaria para la desparasitación periódica. Doctor, darle las gracias porque se nos terminó el tiempo. Sería bueno, me estoy riendo por el tema del médico de atención primaria. Que es un Aquí médico muy eso, importante. ¿verdad? Existe poco. Estamos esperando que eso realmente se establezca como un verdadero protocolo de salud y que la gente sí pueda asistir a su médico de atención primaria. Pero todo lo que usted acaba de describir me lleva a mí a pensar cuando uno va a una consulta de emergencia, que la gente siempre va por el tema de emergencia cuando tiene algún dolor abdominal o cualquier dolor, pues la emergencia es tan sencillo como que le explican un calmante a la persona y le dicen vaya a su médico. Entonces en el médico, pues la gente, como se mejoró con ese calmante, va al médico. Y no se hacen esas analíticas y esas investigaciones que usted dice. Sí, brevemente, es importante, por ejemplo, hay dolores que son periódicos, dolores crónicos, el paciente siempre lo tiene, ahí el médico en emergencia lo medica, lo palpa, ve que no hay irritación a nivel del peritoneo, le prescribe análisis, le prescribe sonografía y que vaya a su médico de cabecera. Pero es importante que el médico no solo, el paciente no solamente acuda al médico en ese momento de emergencia, sino que si le prescribimos los análisis, la sonografía o cualquier otro estudio, pues ese paciente se los haga y se los lleve a su médico de cabecera, donde va a ser evaluado más detenidamente. Recuérdense que la emergencia solo es básicamente para casos de emergencia. Y a veces, cuando el paciente va a la emergencia, que nosotros preguntamos, ¿qué tiempo tiene con ese dolor? Y usted dice, yo tengo una semana. Óyame, eso no es una emergencia, aunque lo sea. Pero ¿por qué usted no fue hace una semana? Si ya usted tiene un dolor de hace una semana, dejó de ser una emergencia para convertirse en una consulta. Por eso es que usted ve que en muchos de esos casos casi ni le ponen la mano, que no debería ser, porque todos los pacientes que llegan a nuestro lugar, nosotros tenemos que evaluarlo. Simplemente le ponen un analgésico y lo envían a las consultas, porque ya dejó de ser una emergencia. Gracias por su tiempo. Será hasta el próximo lunes. Complacida, como siempre, de haber compartido con usted en este día. Bueno, nos veremos el próximo lunes si Dios, usted y yo lo queremos. Hasta luego. Amén. Hasta el lunes entonces. Nosotros nos tenemos que ir a una pausita. Uf, no pasamos el tiempo de la pausa, ¿verdad?